Cuéntame un poquito. En Quito el nivel de producción de basura es bastante alto, se estima en alrededor de 2.200 toneladas al día, pero tiene tres problemas esto. Uno primero es que la industria y las importaciones que se hace ya de por sí implica incorporar mucha basura. Pongamos el caso, una Gillette, que es una hoja de afeitar muy fina, trae una caja que es 5 o 6 veces más grande, entonces eso genera basura. Una segunda cosa es la cantidad de basura que estaba diciendo hace un momento, 2.200 toneladas. En tercer lugar, se recicla muy poco. Aquí en el Ecuador, en Quito, el reciclaje está en alrededor del 3-4%, no llega más, lo cual significa que el 96-97% va a los lugares de depósito final. Y ahí tenemos otro problema adicional, y es que la administración municipal ha generado dos empresas, una para la recolección de basura y otra para la disposición final. Entonces esa falta de conexión con dos instituciones ha hecho que haya conflictos entre las mismas, y entonces no hay seguimiento. Y en el caso de la disposición final, en el caso del INGA, los cubetos ya son absolutamente insuficientes y tampoco son técnicamente bien diseñados, porque el nivel de producción de los restos negativos están generando contaminación del medio ambiente y principalmente del agua de la zona. Y, hay una falta de capacidad de gestión, los modelos de gestión no están operando. La recolección de basura es muy precaria. En el año 2010 se intentó un cambio en el modelo de gestión, incorporando pues estos famosos cajones que están en cada uno de los barrios, bueno, en buena parte de los barrios, pero eso incrementó sustancialmente la recolección. Este rato, si uno compara los costos de Guayaquil con Quito, los de Quito son más del doble en términos de la tonelada de lo que cuesta en Guayaquil. Entonces yo creo que aquí hay un problema de cultura ciudadana, es decir, la población no está adecuada porque no se han hecho campañas en esa perspectiva para hacer la separación en la fuente de los productos. Tampoco hay un modelo de gestión eficiente, como señalaba hace un momento, dos empresas que manejan esto. Y en tercer lugar, la falta de eficiencia del propio municipio, que hace que el problema de la basura se convierta en un problema muy fuerte, sobre todo en determinados lugares donde los rendimientos económicos no son significativos para las empresas municipales. Yo creo que ahí hay que hacer campañas para que la ciudadanía comprenda lo que significa la basura, la producción de basura, pero también que comprenda la necesidad de hacer reciclaje. El reciclaje en muchos países permite generar recursos económicos. La basura no es lo desechable. La basura puede ser un insumo muy bueno para generar recursos económicos. Conozco casos, por ejemplo, en Italia, en Alemania, donde la basura sirve para producir energía eléctrica, simplemente con el reciclaje. Y eso, por ejemplo, en el caso de Quito se podría hacer para bajar el precio del subsidio del metro. Si nosotros tuviéramos una buena propuesta de reciclaje produciendo energía eléctrica, esa energía eléctrica podría estar destinado al metro, y eso significaría que el subsidio que va a tener que pagar el municipio se reduzca sustancialmente. En otras palabras, la basura no puede ser denostada, no se puede plantear como algo desechable, sino puede ser un insumo muy interesante para el desarrollo industrial, para el desarrollo de ciertos servicios. Pero igual, comprar un refresco, el envase, que sea de plástico, de vidrio, etcétera, termina siendo basura. Cuando nosotros vemos lo que pasa en las épocas de Navidad y la cantidad de cajas que quedan tiradas en la calle, ahí nos damos cuenta que ese nivel de productividad, ese nivel de consumo que tenemos, genera sin duda una cantidad de basura. Por eso es que lo primerísimo que habría que hacer es un gran acuerdo con el sector empresarial privado, que es el que está produciendo todo este tipo de cosas, sea por importación o por producción local, para que reduzcan ese tipo de cuestiones. Y yo creo que eso ya sería un gran aporte para el medio ambiente, para la calidad de vida y también para el precio, porque si nosotros
no le incorporamos esos ensamblajes que se hacen, que son tan costosos, los precios van a ser mucho más baratos y la población podrá tener el acceso mucho mejor a los bienes y los servicios. No solo se debe tener un modelo de gestión donde haya una empresa que sea la que recoja la basura y deposite la basura, sino también que pueda impulsar este tipo de cosas. Y yo creo que no deberían ser varias empresas, debería ser una empresa poderosa que tenga una visión integral del problema, de tal manera de que si ya se produce la basura, pues esa pueda generar esta economía circular y muchos de estos recursos no vayan al depósito final, sino que vaya lo que ya finalmente no se pueda reciclar, no se pueda utilizarla para la producción. Seguimos consumiendo y eso desgraciadamente va a ser así. Por eso es lo que señalaba, por ejemplo, el caso de las épocas de Navidad, que es cuando se incrementa el consumo, pero sustancialmente. Y hay la otra cosa, la propia comida. La cantidad de desperdicios que genera la comida en los restaurantes, que en otros países, por ejemplo ya en Europa, está ocurriendo esto. La comida que finalmente no se consume en el restaurante sirve en otros casos para hacer apoyo a sectores de bajos ingresos simplemente con donaciones. Y eso que se hace con la comida se puede hacer con muchas otras cosas más, como puede ser, por ejemplo, la ropa, el caso de los libros, etcétera, etcétera, para que puedan ser reusados, reutilizados, porque todavía no están en una condición simplemente de desaparecerlos. Entonces yo creo que aquí lo que necesitamos son municipios que sean mucho más creativos, de tal manera de que puedan encontrar las salidas desde una perspectiva integral, desde una perspectiva holística, a estos problemas que están causando pues, innumerables situaciones en la ciudad. Los municipios no pueden ser exclusivamente proveedores de agua potable, de movilidad, etcétera, sino este otro conjunto de situaciones que están produciendo que muchas de las funciones que tienen los propios municipios se encarezcan. Por decir algo, el cambio climático surge también de este tipo de cosas y eso termina revirtiéndose sobre los gobiernos locales e incrementando los gastos de inversión. Y todo porque no se dedican a este tipo de cosas que me parece que son absolutamente necesarias, ¿no? O sea, esta es una responsabilidad del municipio, es una responsabilidad del municipio y tiene que asumirla, pero tiene problemas de esto que decía, de las dos empresas, y tiene que funcionar en una sola, para que todo el proceso sea manejado por una sola empresa y la responsabilidad final sea de esa empresa. Ahora vienen los problemas de echar la culpa a la una, a la otra y no se asume. Por eso es que como yo soy el que manejo la disposición final, yo no tengo que hacer ninguna política frente a la ciudadanía. Como yo soy el que recojo la basura, tampoco. En cambio, si tuviéramos una empresa general de todo esto, yo creo que ahí sí habría la posibilidad, primero, de bajar costos y segundo, de tener una visión absolutamente integral del problema. Porque uno cree que no es un problema de uno, sino es un problema de terceros, de otros y también de la propia municipalidad. Pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, que la basura del consumo que nosotros tiramos en la calle, nosotros creemos que eso es normal. O cuando vemos en un bus esta cosa de no tires la basura en el bus, tira por la ventana, una cosa de ese tipo, es exactamente lo mismo. Entonces yo sí creo que aquí sí se necesita cultura ciudadana para que entre, por un lado, el tema de reciclaje en la fuente, para que no ensuciemos la ciudad, para que tengamos un comportamiento de respeto al otro, para que el espacio público no se vea afectado con este tipo de cosas. O, por ejemplo, simplemente sacar la basura el día y en la hora que esté establecida, porque eso ya está establecido. ¿Qué es lo que ocurre? Mucha gente saca en otros días, en otras horas, con lo cual la basura queda en la calle, viene un perro, levanta la bolsa, rompe la bolsa y la basura se esparce. Entonces yo sí creo que un tema de cultura ciudadana es absolutamente clave y necesario. La normativa es clave, porque la normativa norma justamente. Y entonces si nosotros establecemos que la norma, es decir, una ordenanza, señala que se recoge a tales días y a tales horas en tales lugares, pues eso tiene que cumplirse. Y eso, si es que no se cumple, tiene su propia sanción. Con lo cual la población va tomando conciencia y va adecuándose a esas circunstancias. El hecho de que se deposite un día, una hora en tal lugar, implica que el recolector de la basura también va a tener que tener su propia organización. No puede fallar, porque si falla,
pues va a estar 2 días probablemente esa basura concentrada y va a generar una imagen negativa. Entonces aquí es una cuestión de lado y lado, desde la ciudadanía y desde las políticas públicas con el aparato municipal haciendo lo suyo. Yo no sé por qué los centros comerciales, las tiendas grandes, como ocurre también en el caso de Europa, no obliga que cada una de las personas que va a comprar lleve su propia bolsa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a una farmacia, compramos 2, 3 cositas y nos ponen una bolsa grande. Sacamos eso para el consumo nuestro y la bolsa a la basura. ¿Qué es lo que ocurre? Producimos más basura. Lo mismo pasa en los centros comerciales, en los lugares en las tiendas, que nos dan una bolsa por cualquier cosa. Entonces aquí hay 2 posibilidades. O tú traes tu bolsa que no es desechable, o en su defecto, pues no usas la bolsa y simplemente el alcacés, el mejoral, lo que estás comprando, te lo metes al bolsillo y listo. Si es que yo voy a un supermercado y a un mercado y me cobran la bolsa, yo ya voy a pensar, en vez de que yo tenga que comprar una bolsa siempre, yo me compro una buena bolsa y esa es la que llevo al centro comercial o llevo al mercado. Y de esa manera, bajo la misma lógica del mercado, yo estoy produciendo mucho menos basura de la que lo hacía antes. Este tipo de cosas, tirar la basura a la calle, los municipios podrían hacer sus ordenanzas, en algunos casos sí los tienen. De hecho, cuando yo tiro la basura a la calle de mi auto, me pueden sancionar con eso. Mucho más si tiro un colchón. Entonces también es un problema de interpretación. Y yo creo que en ese sentido, no solo que hay que capacitar a la población, sino también a los propios funcionarios municipales para que interpreten bien este tipo de legislación. O sea, yo creo que ahorita hay una conciencia ambientalista muy fuerte, que no es exclusiva de ciertos sectores. Yo creo que la población ya está al tanto. Lo que pasa es que no sabe cómo actuar. Entonces, yo creo que si se le establece normas, si se le establece sanciones, si se establece políticas de formación, de educación, etcétera, la población la va a recibir con buenos ojos. Me parece que políticamente tendría réditos para quien lo formule en ese sentido, ¿no? A ver, yo creo que la sanción es necesaria. Lo que sí es que uno tiene que establecer claramente las políticas frente a las sanciones. Una puede ser, por decir algo, prisión. Otra puede ser pecuniaria. Y otra puede ser trabajo comunitario. Entonces, si tal persona ha cometido un hecho ambiental complicado con respecto a la basura, pues la sanción puede ser ponerle a trabajar en el mismo ámbito de la basura para que entienda qué es lo que eso significa. Y me parece que eso podría ser muy interesante. Entonces, la sanción de por sí o per se no es negativa, porque forma, porque educa, pero además hace vivir, puede permitir hacer vivir el problema, y no solo eso, sino puede permitir encontrar las soluciones. Estamos haciendo mal las cosas en la ciudad, y si no hacemos bien las cosas, la ciudad se nos va a morir. Hay muchos espacios en la ciudad que se han vaciado, o se están vaciando, o se están deteriorando, y aquí puedo poner un par de ejemplos. Uno de los sectores de altos ingresos, como la González Suárez, está vaciándose porque la gente se está yendo al valle. Entonces ahí hay un vaciamiento. La 10 de agosto está vacía. O la Manuel Arrea, que desde hace mucho tiempo está así. Entonces, si nosotros vemos que la basura genera muchos problemas, pues nada raro es que la misma puede estar produciendo, por ejemplo, hechos de violencia. Y hay toda una tesis respecto de eso, que la llaman de las ventanas rotas. ¿Qué es lo que significa la ventana rota? Un vehículo en una calle abandonado, le rompen la ventana y le rompen después la otra, le pintan grafitis, la gente empieza a vivir ahí, pasa una persona, le roba. Como si hubiera resuelto esto cambiando la ventana. Lo mismo es respecto de la basura. Entonces, yo creo que para que las ciudades no se mueran desde el ámbito de la basura, hay que hacer una buena recolección de la misma, hay que hacer un buen depósito final, que sea bastante pequeño en realidad, que haya un reciclaje y que se produzca cada vez menos basura. En ese sentido, el urbicidio nos está llamando la atención para que no se produzcan este tipo de problemas. El urbicidio es una palabra compuesta, urb, ciudad, y cidio, muerte. Urbicidio, muerte de la ciudad. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, este rato Rusia y Ucrania están en una guerra. ¿Cuáles son los sectores más golpeados? Las ciudades. Se abandonan las ciudades. Acabamos de ver cómo un puente es destrozado. Generalmente en las guerras
los aeropuertos, los puertos, los puentes, las avenidas, el espacio público son destrozados. Muere mucha gente. Entonces hay un genocidio ahí. Pero no solo las guerras, el mercado también. ¿Por qué? Porque solo se invierte en determinados lugares y eso hace que haya una gran diferencia respecto de la calidad de vida en un lugar respecto de los otros. Una ciudad donde se incremente, que sea una fábrica de producción de desigualdad, que sea una fábrica de producción de injusticias, yo creo que no es una ciudad. La ciudad es un lugar para vivir, es el espacio, como decía Aristóteles, del buen vivir, del vivir feliz. Y si uno no logra eso, se muere la ciudad. Pero no solo eso, el tema del cambio climático, por ejemplo. El cambio climático que se origina en las ciudades por el nivel de consumo que tienen de CO2, etcétera, se está volviendo contra la propia ciudad. Entonces la ciudad no solo que muere, sino que la ciudad mata también. La cantidad de problemas que estamos viviendo en este momento en la zona del Caribe, de Centroamérica con huracanes es evidente. Pero además también tenemos el tema de la violencia. El espacio público se va reduciendo. Los centros históricos, el caso de Quito. Quito ha perdido en este último siglo la mitad de la población. Pero no solo que se vacía de sociedad por eso, sino que tiene horario de oficina. Entonces funciona exclusivamente de 7 a 7. Ha perdido 12 horas, se ha muerto 12 horas la ciudad. La noche ya no existe ese espacio de la ciudad, se muere la ciudad, se muere el espacio. Entonces son un conjunto de situaciones que nos están mostrando que la ciudad se nos muere y que este concepto de urbicidio puede ser una forma de llamar la atención para que hagamos bien las cosas.